Bien, de cardio, ¿qué es lo que quiero que sepan? ¿Sí? Bien, de cardio, también vamos a hacer rapidito, voy a decir todas las cosas importantes de cada una, ¿sí? Primero, antecedentes personales y anamnesis, ¿sí? Siempre preguntar sobre tabaquismo, obesidad, de dónde es, ¿por qué? Porque ¿qué patología puedo pensar cuando pregunto de dónde es el paciente? Chagas, ¿sí? Ojo con patología. Bien, preguntar si usa anticonceptivos, ¿sí? Y preguntar sobre el estrés o la conducta del paciente, ¿ok? Bien, cuando hablamos de disnea, ¿sí? Así como dijimos en la clase general, pero la disnea puede ser la disnea paroxística nocturna, ¿sí? Donde recuerden que la disnea paroxística nocturna es un paciente que está dormido, pero es el paciente que despierta con la disnea, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente se acuesta, aumenta el retorno venoso y el paciente despierta, o sea, puede llegar a dormir. ¿Por qué es importante decir que el paciente está dormido y despierta? Porque eso indica que el paciente tiene una disnea grave, pero no es tan grave como la ortopnea, por ejemplo, porque la ortopnea el paciente ni siquiera puede acostarse, ¿sí? El paciente se acuesta y ya empieza con la disnea, ¿sí? Entonces la diferencia de los dos es que la disnea paroxística nocturna el paciente despierta con la disnea y la ortopnea el paciente no tolera el decúbito dorsal, ¿sí? Bien. Luego tenemos la platipnea, donde el paciente tolera el decúbito dorsal, pero no tolera estar parado, ¿sí? Y tenemos la disnea vespertina, que es la disnea clásica de la tuberculosis, ¿sí? Donde es la disnea el fin de la tarde, ¿ok? Y por último tenemos la trepopnea, ¿sí? Que dijimos recién cuando hablamos de derrame pleural, que es la disnea asociada a decúbito lateral, ¿ok? O sea, cuando el paciente se pone en decúbito lateral, mejora esa disnea. Bien. Sobre edemas, sí, quiero que sepan que tienen grados, grado 1, 2, 3 y 4. En los exámenes Choice suelen preguntar, sí, así que sepan más o menos cuánto es cada uno. No hace falta saber exactamente el valor exacto, pero bueno, si ustedes pueden saber mejor, pero si no pueden saber, piensen nada más sobre los grados, sí, porque fíjense que va aumentando. Grado 2, 4 milímetros, grado 3, 6 milímetros y grado 4, 1 centímetro, o sea, va cada vez más aumentando, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer la prueba de Godet, voy a presionar, ¿sí? Para ver si forma justamente una depresión a nivel de ese local. Y voy a preguntar siempre si el paciente deambula o no, porque si el paciente deambula, yo voy a buscar en los miembros inferiores, ¿sí? En los maleolos. Pero si el paciente no deambula, si es un paciente que está todo el tiempo en la camilla, yo voy a buscar en la región sacra, ¿sí? Porque es donde, por la gravedad, el líquido va a ir. Y es muy importante porque nosotros no podemos no fijarse la región sacra, porque a veces el paciente tiene un edema enorme y nosotros no estamos dando cuenta, ¿ok? Y recuerden que si es general, ¿sí? Vamos a decir anasarca. Bien. Sobre el dolor, ¿sí? Lo único que quiero que sepan es sobre el síndrome de Tietze, ¿sí? Ese síndrome es un síndrome donde tengo una inflamación de las articulaciones a nivel costal, ¿sí? Y eso puede dar un cuadro que tiene que hacer una diferenciación con el cuadro de Young, ¿sí? Entonces el síndrome de Tietze es un síndrome que es diferencial con el cuadro de Young, porque te va a dar la misma cosa, la angina de pecho, dolor de pecho, región precordial, etc. Pero en ese caso es porque tengo un problema en la costilla. ¿Cómo voy a hacer la diferenciación? Voy a hacer la palpación, ¿sí? Cuando hago la palpación y aprieto la costilla de mi paciente, voy a ver que el paciente va a gritar de dolor, ¿sí? Y con eso voy a saber que el paciente tiene un síndrome de Tietze. Además, cuando el paciente tiene unión, ¿qué pasa? El paciente vas a preguntar dónde duele y el paciente va a poner toda la mano en el pecho, ¿sí? Y va a decir, me duele por acá. Si el paciente que tiene síndrome de Tietze, ¿qué va a pasar? El paciente pone el dedito, ¿sí? Porque como es un local específico, es más fácil de indicar dónde es el dolor. Bien. Y vamos a empezar con la semiología normal, ¿sí? De inspección sobre los hábitos. Recuerden que bradilíneo es el paciente bajito y longilíneo es paciente
alto y delgado, ¿sí? Es importante porque el paciente bradilino puede tener una alteración del corazón hacia la izquierda y el paciente longilíneo puede tener hacia la derecha, y eso va a alterar la percusión y el choque de punta cuando hagamos la semiología del paciente. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. A nivel del cuello de mi paciente voy a siempre mirar las jugulares, ¿sí? ¿Por qué? Porque las jugulares son las que nos dicen sobre un spoiler en todo lo que está pasando a nivel de la aurícula derecha, ¿sí? Si quiero hacer alguna maniobra a nivel de la jugular, tengo que poner el paciente en la camilla de 45 grados, ¿sí? Y lo que voy a hacer es presionar el hígado de mi paciente, ¿sí? Por más o menos 30 segundos. Y si el paciente tiene alguna alteración, ¿sí? Un aumento de flujo o algo del tipo, yo voy a ver las jugulares de mi paciente dilatando más allá de 2/3, ¿sí? Completamente en 3/3, ¿sí? Ya si solo se dilata en 2/3, ahí ya es fisiológico, no tengo nada patológico, ¿sí? Importante porque es una trampa que pueden poner en el examen. La dilatación de las jugulares, ¿sí? La ingurgitación de las jugulares hasta 2/3 es normal. Si pasa de 2/3, ¿sí? Ahí es patológica, ¿ok? Y recuerden que el paciente tiene que estar en una camilla a 45 grados. Bien, ya las carótidas, ¿sí? Las carótidas normalmente yo no voy a poder ver, ¿sí? Salvo que el paciente sea longilíneo o que sea paciente atleta. Se puede palpar diferente de las jugulares que no puedo palpar y coincide con el primer ruido cardíaco, ¿ok? Bien, después la palpación. La palpación empieza así como siempre dijimos, como las otras, palpación en tórax superficial, ¿sí? Voy a hacer con la mano del auscultor, ¿sí? Y luego voy a hacer la palpación del choque de punta, ¿sí? ¿Cómo hago la palpación del choque de punta? Voy a encontrar el manubrio del esternón, ¿sí? Entonces, el manubrio del esternón estaría acá. Y, perdón, acá sería la apófisis Schweiger, que estaba pensando en el foco auscultatorio. Voy a encontrar el manubrio del esternón, ¿sí? Que está más o menos acá. Y ¿dónde está el manubrio del esternón? Es el mismo lugar donde está la segunda costilla, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es encontrar el manubrio del esternón y ir para el lado donde voy a estar en la segunda costilla. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a descender, ¿sí? Para la tercera costilla, para la cuarta costilla y para la quinta costilla, ¿sí? Entre la cuarta y la quinta costilla es donde voy a encontrar la punta del corazón, ¿ok? Normalmente va a estar en la cuarta, pero también puede estar entre la cuarta y la quinta, ¿ok? O si no, lo que hago yo directamente es ir hacia el pezón, ¿sí? El pezón izquierdo, porque normalmente el pezón siempre está en la punta del corazón, ¿sí? Es una manera más fácil de encontrar el choque de punta. Bien, recuérdense que si es bradilíneo o longilíneo va a estar alterado, ¿sí? Y si yo pongo la mano en ese choque de punta y veo que tiene un latido muy fuerte, como si fuera una pelota de billar pegando a la pared torácica de mi paciente, a eso voy a denominar choque de cúpula de Barr, ¿sí? El choque de cúpula de Barr es un choque que es el choque normal pero aumentado, ¿sí? Así como decíamos en respiquetería, por ejemplo, podría tener el sonido normal que era sonoro aumentado y eso me daba hipersonoridad. Acá lo mismo, si tengo un choque que está aumentado, voy a decir que es el choque de cúpula de Barr, ¿sí? O sea, es un choque que nosotros decimos que es por una hipertrofia izquierda, por ejemplo, ¿sí? Bien, y puedo encontrar los latidos, ¿sí? Los latidos se preguntan, así que sépanlos, ¿sí? Van a ser el diagonal, que es el normal, que nosotros dijimos recién, pero va a estar aumentado, o sea, es el choque de la cúpula de Barr, ¿sí? Y se da por hipertrofias izquierdas. Tengo el sagital, ¿sí? El sagital es el choque más importante de todos, el latido más importante de todos. ¿Por qué? Porque se da en hipertrofias derechas, ¿sí? Viene de posterior a anterior, eso no tienen que saber, pero tienen que saber que se da en hipertrofias derechas y se siente con una maniobra muy especial que decimos maniobra de Dressler. En la maniobra de Dressler lo que hago es poner el talón de mi mano en el tórax de mi paciente y voy a ver que mi mano va a empezar a latir, ¿sí? Va a empezar a subir y bajar. Eso indica que mi paciente tiene una hipertrofia derecha, ¿sí? Entonces, ¿en qué voy a poder pensar? Voy a poder pensar, por ejemplo, en una hipertensión portal, una hipertensión pulmonar, ¿sí?
O puedo pensar también en una hipertrofia a nivel derecho, ¿ok? Bien. Luego tengo el latido diagonal invertido, ¿sí? O sea, es el latido diagonal, que era así, pero va a estar invertido, o sea, va a estar así, ¿ok? Eso se da principalmente en aneurisma de aorta. ¿Por qué? Porque recuérdense que la aorta sale por acá, ¿sí? Entonces acá tengo mi corazón más o menos así, y acá sale la aorta. Como tengo un aneurisma, ¿sí? Entonces el latido va a ir más hacia acá. Por eso es invertido, ¿ok? Y tengo el latido transverso, donde es un latido que va hacia el hígado, ¿sí? Que es un latido que normalmente está asociado a insuficiencia tricuspidia, ¿ok? Pero igual es muy difícil de encontrarse. Bien, acá la position choice, ¿sí? La maniobra de Dressler positiva, cuál de las siguientes situaciones patológicas indica, y puede ser una hipertensión pulmonar severa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es todo lo que está a nivel derecho, hipertensión pulmonar o hipertrofia derecha. Chicos, la maniobra de Dressler se pregunta siempre, así que sépanlo bien, no se olviden de eso, no pueden ir sin saber la maniobra de Dressler porque te van a preguntar sí o sí, ¿ok? Bien. Luego tengo la percusión, ¿sí? La percusión normal del corazón es mate. ¿Por qué? Porque tengo una cavidad cardíaca, ¿sí? O sea, tengo parénquima y ese parénquima está lleno de sangre. Por eso me da el sonido mate, ¿ok? Bien, y acá, ¿cómo puedo hacer una diferenciación de un derrame pleural, un derrame pericárdico y un corazón normal, una hipertrofia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un corazón, ¿sí? Que está aumentado de tamaño, que puede ser en naranja. Naranja no, espera. Acá, tuki. Cuando tengo un corazón que está aumentado de tamaño, ¿qué voy a tener? Voy a tener el sonido normal del paciente, que es mate, aumentado. Entonces tengo un mayor área de matidez, ¿sí? Pero cuando tengo un corazón que está con un derrame pericárdico, va a pasar lo mismo que pasaba en el derrame pleural. Tengo un corazón, ¿sí? Cuando tengo un derrame pericárdico, también voy a tener matidez. Entonces, Sam, me estás diciendo que cuando tenés un cuadro de hipertrofia, ¿sí? Tenés matidez, y cuando tenés un cuadro de derrame pleural, tenés matidez. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer la diferenciación entre los dos? ¿Sí? Lo que vas a hacer es buscar el choque de punta, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un derrame pleural, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo tengo un corazón, que acá está en naranja, tengo un corazón que está rondado de líquido, ¿sí? Pero el corazón no está aumentado, el corazón sigue en el mismo lugar. Entonces el choque de punta va a estar acá, va a estar adentro de la matidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo acá toda esa parte que es la matidez, que es el agua, digamos, y adentro de la matidez voy a tener el choque de punta. ¿Por qué? Porque el corazón está adentro, el corazón no se mueve, no aumenta de tamaño ni nada, sigue en el mismo lugar, ¿sí? Entonces va a seguir en el cuarto y quinto espacio. Ahora, si tengo una hipertrofia, ¿sí? Que voy a hacer acá. Si tengo una hipertrofia, ¿qué pasa? Ahora el corazón sí se mueve de lugar, ¿sí? Pero voy a sacar eso así queda más fácil de entender. Ahora, si tengo una hipertrofia, ¿qué pasa? El corazón aumenta. Entonces, ahora el choque de punta va a estar alterado también. ¿Por qué? Porque el corazón ahora se movió. Antes no, ¿sí? Antes lo que pasó era que tenía nada más el choque de punta acá, ¿sí? En el mismo lugar. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora tengo un aumento del corazón también, ¿sí? Si tengo un aumento del corazón, el choque de punta también se mueve. Y esa va a ser la diferencia entre los dos. Entonces, cuando tengo un derrame pleural, ¿sí? El choque de punta está adentro de la matidez. Y cuando tengo una hipertrofia, el choque de punta está justamente donde termina la matidez, ¿sí? En el fin de la matidez. ¿Por qué? Porque es el fin del corazón. ¿Ok? Bien. Recuérdense que para hacer la percusión, ¿sí? Yo voy a hacer la maniobra, ¿sí? de la percusión digitálica, donde recuérdense de que no tienen que mover la muñeca, ¿sí?
solo tienen que mover las manos, ¿ok? Y recuerden dejar los dedos bien, se me fue la palabra en español para eso, pero es parados, pero yo sé que no es parados, pero bien rígidos, digamos, para que puedan tener un buen resultado. Bien. Por último tenemos la auscultación, sí, que es súper importante, donde vamos a tener los focos auscultatorios, ¿sí? En este caso, ¿qué va a pasar? Voy a tener los focos auscultatorios que van a estar presentes en el lado derecho y el lado izquierdo. Quiero que ustedes se acuerden de la siguiente manera. Del lado derecho tengo nada más uno, que es el aórtico. Entonces, del lado derecho, ¿sí? Tengo el foco aórtico a nivel del segundo espacio intercostal, ¿sí? Línea para externa. Bien. Después, en el lado izquierdo, también del mismo lado, tengo el otro que sería el foco pulmonar, ¿sí? Abajo del pulmonar tengo el accesorio en el tercer espacio, ¿sí? Y en el cuarto y quinto espacio, o sea, en el choque de la punta del corazón, ¿sí? Tengo el foco mitral, ¿ok? Entonces tengo del lado derecho, el único es el aórtico. Después del lado izquierdo tengo el pulmonar, el accesorio y el mitral, ¿sí? El mitral está a nivel de la línea hemiclavicular, ¿ok? Y por último voy a tener el foco tricuspidio, que es un foco que ustedes pueden encontrar en muchos lados, ¿sí? Yo uso lo que dice la gente, que está a nivel de la apófisis xifoides, ¿sí? Pero ustedes pueden encontrar que va a estar acá, más o menos. Ustedes pueden encontrar que está del lado derecho, ¿sí? Varía mucho de acuerdo a la biografía que ustedes usen, ¿ok? Bien. Luego vamos para los ruidos, ¿sí? Que vamos a escuchar cuando usamos esos focos de auscultación, ¿sí? ¿Qué quiero que sepan? Tengo R1 y R2, ¿sí? Eso separan la sístole de la diástole, ¿sí? Donde R1 es el inicio de la sístole y R2 es el fin de la sístole, ¿sí? Quiero que ustedes se acuerden de eso así, porque es más fácil de recordar. Entonces, R1 empieza la sístole, R2 termina la sístole, ¿ok? Bien. Entonces, en R1, como empieza la sístole, ¿qué va a pasar? Para que haya la sístole, ¿cómo necesito mis válvulas mitral y tricuspida? Las necesito cerradas. Entonces, R1 es el cierre de las válvulas mitral y tricuspida. Ya cuando termina la sístole, yo puedo abrir la válvula ventriculares y tengo que cerrar las válvulas aórtica y pulmonares para que la sangre llegue de la aurícula, ¿sí? Por eso R2 es el cierre de las válvulas aórtica y pulmonares, ¿ok? Bien. Si nosotros hacemos una inspiración forzada, ¿qué va a pasar? Aumenta el retorno venoso, ¿sí? Como aumenta el retorno venoso, la válvula pulmonar va a llevar más tiempo para poder cerrarse, ¿sí? Y a eso yo voy a decir desdoblamiento del ruido cardíaco, ¿sí? ¿Por qué eso es importante? Porque eso puede aparecer de manera fisiológica, cuando es una inspiración forzada. Puede aparecer de manera fija. ¿Qué significa fija? Que aparece tanto en inspiración forzada como inspiración normal también, ¿sí? Y eso es indicativo de una sola cosa, de que hay una comunicación interauricular, ¿sí? O interventricular. O puede ser paradojal, donde aparece en la expiración, ¿sí? Cuando aparece en la expiración, normalmente es por causas que pueden ser causas mecánicas, como una estenosis, una insuficiencia, etc. O pueden ser causas de conducción, que es la clásica patología de conducción, que es el Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Que ustedes van a ver en el quinto año, que es una alteración de conductancia, y tiene como clásica situación esa aparición del desdoblamiento paradojal. También puede ser por el bloqueo de rama derecha, que nosotros podemos asociar a una patología, ¿sí? Que es muy importante, que es el Chagas, ¿sí? Bien, entonces desdoblamiento es cuando yo hago una inspiración forzada y la pulmonar tarda un poquito más en cerrarse. Entonces, en vez de escuchar, yo voy a escuchar, ¿sí? Bien, puede ser fisiológico, ¿sí? Donde aparece inspiración forzada. Puede ser fijo, donde aparece inspiración normal y es de comunicación interauricular o interventricular. Y puede ser paradojal, donde aparece en causas mecánicas como estenosis o insuficiencia, ¿sí?
O puede ser de conductancia donde aparece bloqueo de rama derecha y Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Cuáles van a ser los ruidos patológicos, ¿sí? Los ruidos alterados? Tengo R3, ¿sí? Que se da por un frenado abrupto. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo, por ejemplo, una estenosis de la mitral, o sea, está chiquitita acá, ¿qué va a pasar? Mi aurícula tiene que hacer mucha fuerza para poder pasar la sangre por esa parte que está chiquitita, ¿sí? Entonces, la sangre que llega acá en la aurícula no es que va a llegar graciosamente, linda y perfecta, ¿sí? Va a llegar con todo, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es justamente golpear acá el ventrículo izquierdo y va a dar el ruido R3, ¿sí? Es un ruido que nosotros vamos a ver en la posición de Pachat, ¿sí? Y es un ruido que en embarazadas, niños y deportistas es un ruido fisiológico, pero cuidado porque en deportistas nosotros tenemos, tienen que ser deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Deportistas no quiere decir pacientes que van al gimnasio, ¿ok? Son pacientes de alto rendimiento, pacientes que entrenan posta todos los días, ¿ok? Bien. Ya R4 es un sonido que se da por un ventrículo que está rígido, ¿sí? Acá el problema no es que la aurícula está pateando muy fuerte. Acá es que la sangre cuando llega es como si estuviera cayendo en una piedra, ¿sí? Por ejemplo, por una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿ok? En este caso es siempre patológico, porque en ese caso no importa si es embarazada, deportista, niño, nunca vas a tener una hipertrofia fisiológica, ¿sí? Por ese motivo, obviamente puedes tener una hipertrofia fisiológica, pero nunca en el grado que te lleve a tener un ventrículo rígido, ¿sí? Por ese motivo, el paciente puede tener el R3 que va a ser siempre patológico y es clásico de algunas patologías como hipertensión, estenosis, ¿sí? Miocardiopatías como la miocardiopatía hipertrófica y etc. Bien, luego tengo los últimos que van a ser el chasquido, ¿sí? ¿Qué es el chasquido? Es ese sonido, ¿sí? Es un sonido que está asociado justamente a una válvula que se cierra con mucha dificultad, ¿sí? Se cierra con mucha fuerza y forma ese sonido. Entonces cuando la válvula cierra hace ese sonido. Bien, normalmente va a estar presente en las válvulas auriculoventriculares y también en la posición de Pachat. Ya el clic, ¿sí? El clic es un sonido que tiene la característica de que va a pasar en la apertura de la válvula, ¿sí? Entonces es una válvula que se abre con mucha fuerza y eso va a dar el sonido que es un sonido metálico que es parecido al clic de un mouse, ¿sí? Está presente en las válvulas sigmoides y es clásico de prolapso mitral, ¿ok? Si el clic es holosistólico, ¿qué significa holosistólico? Que agarra toda la sístole, es clásico de prolapso mitral, ¿sí? Un dato para el choice. Bien, entonces haciendo un repasito de las maniobras cardíacas para el oral, ¿sí? Tenemos la palpación, siempre empezamos con mano de auscultor, después tenemos el choque de punta, ¿sí? Y tenemos que ver si tiene Dressler positivo, donde usamos el talón de la mano. Tenemos la percusión, que va a ser mate, ¿sí? Y tenemos la maniobra de Gendron para hacer la diferenciación. Y tenemos la auscultación, que usamos los focos aórticos y podemos encontrar R1, R2, R3 y R4, además de los chasquidos y clics, ¿ok? Bien, luego voy a hablar de las patologías, ¿sí? Las valvulopatías, pero bien rápidamente. Nombre. En el caso de las valvulopatías, ¿qué quiero que sepan? ¿Sí? Primero, ¿cómo identificas que es un soplo derecho o izquierdo? Clásica pregunta de oral, ¿sí? Vas a hacer lo que nosotros dijimos sobre el desdoblamiento, ¿sí? Vas a pedir que el paciente inspire, haga una inspiración forzada, ¿sí? Cuando el paciente hace una inspiración forzada, está haciendo la maniobra de Rivero-Carvalho, ¿sí? La maniobra de Rivero-Carvalho pasa lo siguiente: si el paciente hace una inspiración forzada, aumenta el retorno venoso acá, el retorno venoso aumenta acá y aumenta acá abajo, ¿sí?
Y por ese motivo, como el paciente tiene ese aumento, si el paciente tiene alguna valvulopatía acá a nivel derecho, ese soplo que tiene el paciente aumenta, ¿sí? Entonces, Rivera Carballo es positivo cuando tengo alguna patología derecha y por ese motivo el soplo aumenta cuando el paciente hace una inspiración forzada, ¿ok? Ahora, si es izquierdo, no va a aumentar, si no tendré ninguna diferenciación. ¿Por qué? Porque en ese caso no va a tocar prácticamente las valvulopatías del lado izquierdo, ¿ok? Bien. Luego quiero que sepan la clínica de cada valvulopatía, ¿sí? Entonces, de la estenosis mitral, ¿sí? Tenemos la mnemotécnica de HPE, ¿sí? Que significa disnea, hemoptisis, palpitaciones y embolización, ¿sí? Esa sería la mnemotécnica para la estenosis mitral. Además de eso, el paciente puede tener la fascia malar o la fascia de la bandera francesa, donde va a presentar una fase que tiene eritema y también tiene cianosis, ¿sí? Va a tener un pulso venoso aumentado, ¿sí? Y la palpación puede presentar signo de Dressler positivo. ¿Por qué? Porque como tengo una estenosis acá, eso aumenta la presión y la presión termina repercutiendo a nivel derecho, ¿sí? Por ese motivo el paciente puede tener un signo de Dressler positivo. Bien. Ya cuando hablamos de la insuficiencia mitral no es tan común así, ¿sí? Es normalmente cuando pasa va a dar una clínica que es asintomática, ¿sí? Pero cuando es sintomática va a dar la clásica disnea que va evolucionando. Entonces es una disnea que pasa a disnea paroxística nocturna que pasa a ortopnea, ¿ok? En ese caso el paciente tiene la característica de que va a presentar un pseudo Dressler positivo. ¿Por qué? Porque cuando pones el talón va a aumentar, pero eso se da porque como la sangre está volviendo, ¿sí? Está haciendo ese movimiento, eso va a hacer con que tenga un latido, ¿sí? Más o menos acá, que haga con que nosotros pensemos que es una hipertrofia del ventrículo de la aurícula derecha, pero no es, ¿sí? Por eso decimos que es un pseudo Dressler positivo, ¿ok? Bien. Después, cuando hablamos de estenosis aórtica, ¿sí? Cuando hablamos de estenosis aórtica, cuando aparece la clínica de la estenosis aórtica es solo cuando ya es un cuadro grave, ¿sí? Sepan eso. Y la clínica es fácil porque solo tienen que pensar que como tengo una estenosis aórtica, tengo una aorta que está chiquitita, una válvula aórtica que está chiquitita. Como tengo una válvula aórtica que está chiquitita, la sangre tarda un poco más en salir, ¿sí? Y llega poca sangre a todo mi sistema. Como llega poca sangre en mi sistema, llega poca sangre en las coronarias, por eso el paciente puede tener ângulo, ¿sí? Como llega poca sangre a nivel del sistema nervioso central, el paciente tendrá síncope. Y como llega poca sangre a nivel del pulmón, el paciente tendrá disnea, ¿ok? Entonces, en la estenosis mitral tengo esa tríada clásica, que es porque justamente está llegando poca sangre, ¿ok? Bien. Además de eso, el paciente tendrá un pulso muy característico, ¿sí? Que es un pulso que tiene una baja amplitud ¿Por qué? Porque está saliendo poca sangre y tiene un ritmo, ¿sí? Disminuido también. ¿Por qué? Porque como el corazón no puede eliminar la sangre, lo que va a hacer es decir, ok, yo voy a disminuir mi frecuencia cardíaca, porque así yo puedo eliminar la sangre con más tiempo, intentar eliminar el volumen normal, ¿sí? A ese pulso nosotros vamos a decir que es un pulso parvus, ¿sí? ¿Por qué parvus? ¿Qué significa parvus? Parvus significa que justamente tiene una baja amplitud, ¿sí? Entonces voy a poner acá baja amplitud. Y además de eso, el pulso va a ser un pulso tardus. ¿Por qué? Porque tiene una frecuencia, digamos, más lenta, ¿sí? Entonces, acá voy a poner frecuencia. Entonces, el pulso parvus tardus es un pulso clásico de estenosis aórtica, ¿ok? Que es diferente de la insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, ¿qué pasa? Yo tengo mucha sangre que llega acá,
que vuelve hacia el corazón, ¿sí? Y después el corazón tiene que eyectar toda esa sangre que además también es la sangre que está llegando de mi querida aurícula, ¿sí? Entonces yo tengo sangre de la aurícula y tengo sangre que vuelve de la aorta y después tengo que eyectar todo eso. Entonces, ¿qué hace el corazón? Aumenta la frecuencia cardíaca para poder dar gasto de todo eso y ahora tendrá un volumen muy grande saliendo en cada latido. Entonces a ese pulso nosotros vamos a llamar pulso Magnus Celer, ¿sí? Magnus significa que tiene un alto volumen, ¿sí? Y Celer significa que justamente tiene un aumento de la frecuencia, ¿sí? Entonces aumenta el volumen y aumenta la frecuencia. Entonces pulso Parvus Tardus es clásico de estenosis aórtica y pulso Magnus Celer es clásico de la insuficiencia aórtica, ¿ok? Además, ese pulso tiene la característica de que tiene lo que nosotros decíamos en martillo del agua, ¿sí? En martillo del agua. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros palpamos el brazo de mi paciente, vamos a ver que acá en el codo yo siento cada pulsación, como si estuviera cayendo, ¿sí? Acá. Y eso también es clásico de insuficiencia aórtica, ¿ok? Además, la insuficiencia aórtica tiene 1,5 millones de clínicas, ¿sí? Y tienen que saberla porque se pregunta siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque son muy variadas y es común, ¿ok? Entonces tengo el signo de Muset, donde la cabeza de mi paciente va yendo hacia un lado, ¿ok? Tengo el signo de Kinkle, donde la uña de mi paciente tendrá una pulsación que concorda con los latidos, ¿sí? Tengo el signo de Muller, donde la pulsación de la úvula de mi paciente va a concordar con los latidos. Tengo el de Becker-Clement, donde cuando yo hago un fondo de ojo voy a ver la pulsación de los vasos de la retina, ¿sí? El signo de Traube, donde la femoral justamente tendrá un soplo alterado. Y tengo el signo de Traube, donde mi brazo, cuando mi paciente eleva el brazo hacia arriba, tengo una caída de 15 milímetros de mercurio, ¿sí? Y cuando yo hago la diferenciación justamente con las arterias popliteas, voy a ver que las popliteas tienen una diferenciación de 20 milímetros de mercurio, ¿sí? Cuando el paciente eleva el brazo, voy a decir que es un signo de Mayne, y cuando el paciente tiene la diferenciación de las popliteas, voy a decir que es un signo de Hill, ¿ok? Esos de acá no se suelen preguntar tanto, pero sí se suelen preguntar principalmente esos de acá, sí son muy importantes, ¿ok? Bien. Y quería hablarles un poquito de pulso, ¿sí? Porque el pulso está muy bien redactado, ahí no me sale la palabra, en el apunte, pero quiero hablarles unas cositas así, ustedes no están en pelotas en ese tema, ¿sí? Sobre pulso tenemos que saber que vamos a usar la mnemotécnica AFI-TAF, ¿sí? Donde es anatomía, frecuencia, ritmo, irregularidad, tensión, amplitud y forma, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos sobre la primera A es de anatomía. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está la arteria de mi paciente? Si tiene placas de ateroma, si tiene calcificación, ¿sí? Todo eso es muy importante para definir si el paciente tiene alguna alteración a nivel del pulso, ¿ok? Otra cosa muy importante es que cuando yo hablo de presión, ¿sí? Estoy hablando de lo que está adentro del vaso, ¿sí?